Fue odiado por sus hermanos, vendido como un animal por 20 piezas de plata, despojado de sus vestiduras, calumniado por una mujer mentirosa y arrojado a un pozo, a una prisión, para que se pudriera en el olvido. Pero de esa oscuridad, de esa tumba de desesperación, Dios lo elevó para ser el salvador de un pueblo que no lo merecía. Hermanos, la Biblia no es una colección de historias al azar, es un gran libro, y en sus páginas Dios esconde códigos, esconde profecías vivientes, patrones, tipos de Jesucristo que nos hablan del plan de salvación antes de que el Salvador naciera. Hoy vamos a desenterrar uno de esos códigos más asombrosos y conmovedores. La historia de José en Egipto, del libro del Génesis. Es una historia de traición, de sufrimiento injusto, de desesperación, pero sobre todo es una historia de providencia divina que cuando se lee con los ojos de la fe católica no nos habla solo de José, nos grita el nombre de Jesús. Prepárense, porque la historia que conocen está a punto de ser transfigurada. Van a ver a Cristo en cada paso, en cada lágrima y en cada triunfo de un hombre que fue esclavo para que su pueblo pudiera vivir. Para entender la grandeza del plan de Dios, primero debemos entender la profundidad del pecado del hombre. La historia de José comienza con el veneno más antiguo de la humanidad, los celos y la envidia. José era el penúltimo hijo de Jacob, el favorito, el único hijo de Raquel, a quien Jacob amaba más. Y Jacob, con una falta de sabiduría que provocó la tragedia, lo demostró públicamente al regalarle a José una túnica de colores, una túnica que gritaba favorito a los demás hermanos. Imaginen a los hermanos mayores de José. Ellos, los primogénitos, los que llevaban el peso del trabajo en el campo, viendo a este mocoso con su túnica de lujo, contándoles sueños en los que ellos se inclinaban ante él. La envidia, esa bestia que acechaba a Caín, comenzó a devorarlos. La bendición del hermano menor se convirtió en su tormento. Su resentimiento creció hasta convertirse en un odio frío y calculador. Y entonces llegó el día de la traición. Jacob envía a José a ver cómo están sus hermanos. Imaginen la inocencia de José que obedece, y sus hermanos al verlo venir deciden matarlo. He aquí viene el soñador, dicen con sarcasmo. Ahora venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y veremos qué será de sus sueños. Pero en su crueldad, no se atreven a manchar sus manos con sangre. En cambio lo venden, por 20 piezas de plata. Le quitan sus vestiduras de colores, las manchan con sangre de cabrito y le mienten a su padre, diciéndole que una bestia salvaje lo ha devorado. Hermanos, ¿no sienten el eco? ¿No les grita ya el nombre de otro hijo amado, de otro que fue traicionado por sus hermanos, vendido por plata, despojado de sus vestiduras? José, ahora un esclavo, es llevado a Egipto, la tierra del exilio y de la idolatría, una tierra sin esperanza para un hebreo. Lo compran como propiedad, pero Dios no lo abandona. Lo eleva en la casa de Potifar, un oficial del faraón. Y allí José, el hombre justo, es nuevamente traicionado. La esposa de Potifar, una mujer inmoral, lo acusa falsamente. Y José, un hombre inocente, es arrojado a la prisión. Detengámonos aquí. Pensemos en la agonía de José, odiado por su propia sangre, traicionado, vendido, calumniado, olvidado en una oscura celda. ¿No se sentiría abandonado por Dios? ¿No se preguntaría, ¿por qué, Señor? ¿Por qué permites tanta injusticia? Pero José, en su sufrimiento, se aferra a la única cosa que le queda, su fe en el Dios de sus padres. Y es en esa oscuridad, en esa aparente derrota, donde Dios comienza a tejer su obra maestra. En la prisión, José interpreta los sueños de dos prisioneros, el copero y el panadero del faraón, y sus interpretaciones se cumplen. El copero es restaurado a su puesto, el panadero es ejecutado. José le pide al copero, acuérdate de mí cuando te vaya bien. Pero el copero, con la ingratitud del mundo, lo olvida por 2 años más. ¿No sientes de nuevo el eco? ¿No les grita esto el nombre de otro hijo, que fue crucificado entre dos ladrones, uno que se arrepintió y otro que no, y que fue olvidado por sus amigos en su momento de mayor necesidad? Y entonces llega el día. El faraón tiene un sueño perturbador, un sueño que nadie en Egipto puede interpretar, y el copero avergonzado recuerda a José. Lo sacan de la prisión, lo afeitan, lo visten con ropas finas y lo llevan ante el faraón. José interpreta el sueño, 7 años de abundancia seguidos de 7 años de hambre terrible, y le da el plan. Dios no solo revela el futuro, también provee la solución. El faraón, asombrado por la sabiduría de José, hace algo increíble. Génesis 41:41, y dijo Faraón a José, He aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto.
De la prisión a la mano derecha del faraón, de esclavo a vicegobernador, le da su anillo, sus vestiduras de lino fino, un collar de oro, y le da un nombre egipcio, Safnat Panea, que significa el hombre a quien Dios revela secretos. Y aquí es donde el código oculto se revela con una claridad que te hará temblar. José el esclavo, el traicionado, se convierte en el salvador de Egipto y de su propia familia. Odiado por sus hermanos, pero amado por su padre, Jesús, odiado por los suyos. Vendido por plata, Jesús, vendido por Judas por 30 piezas de plata. Despojado de sus vestiduras, Jesús, despojado de sus vestiduras. Arrojado a un pozo prisión, Jesús, arrojado al sepulcro. Calumniado injustamente, Jesús, acusado falsamente. Elevado por Dios, Jesús, resucitado y exaltado a la diestra del Padre. Reconocido por su sabiduría divina, Jesús, la sabiduría encarnada. Vestido con nuevas vestiduras de poder, Jesús, glorificado en su resurrección. A la mano derecha del gobernante, Jesús, sentado a la diestra del Padre. Un nombre nuevo, Jesús, nombre que está sobre todo nombre. El pan de vida, José distribuye el pan para salvar a Egipto. Jesús es el pan de vida que se nos da en la Eucaristía para salvarnos. La similitud es tan abrumadora que no puede ser una coincidencia. Es el plan de Dios, escrito siglos antes de la encarnación. José no es solo un personaje, es un tipo de Cristo. Es una profecía viviente de lo que Dios haría por nosotros a través de su Hijo. Pero la historia no termina con la elevación de José, continúa con la redención de su propia familia. El hambre se extiende por toda la tierra, y los hermanos de José, los que lo odiaron y lo vendieron, bajan a Egipto para comprar alimento. Se inclinan ante el vicegobernador, sin reconocerlo, cumpliendo los sueños de los que una vez se burlaron. Y aquí, hermanos, es donde el corazón se nos rompe y se nos reconstruye. José los reconoce, podría haberles hecho pagar por su traición, pero en lugar de venganza, elige la misericordia. Después de una serie de pruebas, José se revela a sus hermanos, y llora con un dolor, un amor y un perdón tan profundos que solo pueden venir de Dios. Yo soy José vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto, les dice. Y luego, las palabras que son el corazón del plan de Dios para el mal en nuestras vidas. Génesis 50:20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Dios lo encaminó a bien. No es que Dios causara la maldad de los hermanos. Ellos pecaron por su libre albedrío. Pero Dios, en su infinita providencia, tomó la maldad de los hombres y la tejió en su plan de salvación. Convirtió la traición más horrible en el instrumento de la salvación de su pueblo. ¿No es esta la historia de la cruz? Los hombres, en su maldad, crucificaron al Hijo de Dios. Pensaron que lo habían destruido, pero Dios lo encaminó a bien. Tomó el peor acto de la historia humana y lo convirtió en el instrumento de la redención de toda la humanidad. Es el mismo patrón. Hermanos, esto es un consuelo inmenso para nosotros hoy. ¿Estás luchando con la traición? ¿Sufres por la injusticia de otros? ¿Sientes que has sido arrojado a un pozo? La historia de José te grita que Dios no te ha abandonado, que Él puede tomar el peor mal que te suceda o el peor mal que tú hayas cometido, y si se lo entregas, Él lo encaminará a un bien que no puedes ni imaginar. José, el esclavo, se convirtió en el Salvador. Jesús, el crucificado, se convirtió en el Rey de Reyes. Y tú, que te sientes un pecador en el fondo de tu propio pozo, eres llamado a ser un instrumento de su amor en un mundo que se muere de hambre. Así que hoy, cuando sientas la injusticia, recuerda a José. Recuerda que no hay oscuridad tan profunda que la providencia y la misericordia de Dios no puedan transformar en un instrumento de salvación. Si quieres explorar más historias del Antiguo Testamento que prefiguran a Cristo, mira este video sobre el Arca de Noé como un tipo de la Iglesia.